Bien, este, como les contaba, esta propuesta, si bien fue aprobada por resolución de CODICEN el año pasado, en octubre del año pasado, y en este año justamente nos estamos encontrando en un proceso de llegada a territorio, de difundir, de dar a conocer la propuesta, surge como una preocupación en cuanto a lo que viene sucediendo como los cambios en la sociedad, los cambios culturales, ¿no? Todo lo que viene aconteciendo, y esa preocupación se vio reflejada en pensar en todo lo que ya tenía de cúmulo la propia NEB y todos los subsistemas desde las prácticas que vienen desde hace muchos años instrumentándose en los distintos subsistemas. Lo que veíamos era la necesidad de dar coherencia a esas herramientas, esas prácticas, ese conocimiento que tienen las comunidades educativas, los docentes, los equipos de dirección, los inspectores, y conjugar en un documento que pudiera ser un marco referencial, no solo en lo conceptual, sino en lo metodológico, donde el docente desde su aula, desde su institución, pudiese referirse como un instrumento orientador en este tema. Entonces, en ese sentido, hace aproximadamente 2 años se crea una comisión denominada un equipo de trabajo con representantes de todos los subsistemas, delegados por las direcciones generales, que entendían que podían ser los articuladores, no solo con la Dirección de Derechos Humanos, que en este caso tuvo un rol coordinador, sino de llegar a las prácticas en territorio propio de su subsistema, a los docentes y a los estudiantes teniendo sus voces, y de lo que allí acontece en ese territorio propio del subsistema. Fue así que se conformó este equipo de trabajo, bueno, donde se empezaron a dar análisis, a recoger un montón de instrumentos que desde hace muchos años se ha venido construyendo herramientas en cuanto a conceptos o modelos, y que estaban como dispersos, por así decirlo, y había que darle una coherencia. En ese sentido se tomaron un montón de experiencias, proyectos. De hecho, hace muchos años hubo encuestas nacionales a docentes, a estudiantes específicos para este tema de la convivencia, y allí, bueno, fue también un insumo importante a la hora de tomar las referencias o los antecedentes. Es así que en el marco de los principios orientadores del marco curricular nacional, se toma asociado también esto de lo que son las competencias y el estudiante como sujeto, como foco, como sujeto de derecho, un sujeto central de nuestra intervención, por así decirlo. Y en cuanto a las competencias, esto de pensar los dominios, los dos dominios que tienen que ver uno con el pensamiento y la comunicación y otro con el relacionamiento y la acción, y cómo esto podemos pensar la convivencia articulándolo a mejorar o fortalecer los buenos climas o los ambientes en los centros educativos a partir de estrategias de prevención y de resolución de conflictos, que es de donde se para este plan. Este plan tiene el foco puesto en esto de anticiparnos a los problemas que surgen de forma cotidiana, porque los conflictos siempre surgen, son parte natural de la vida en comunidad, pero lo toma desde un lugar donde la convivencia pasa a ser un modelo, un paradigma, no ya desde una modalidad únicamente, quizás, por así decirlo, punitiva o sancionatoria, sino una oportunidad donde hay que empezar a trabajarla con los estudiantes, con los docentes, con la familia, con todos quienes integran ese centro educativo, a partir de prácticas y estrategias que requieren planificación, pensar en acciones concretas,
a partir de buscar soluciones a los problemas que van surgiendo, y también a su vez para ir desarrollando habilidades en los estudiantes en relación a esto de las competencias, a partir del énfasis puesto en la participación. Por eso es un plan nacional donde la participación va asociada con la convivencia y viceversa. Sin convivencia no hay participación, y al revés, van de la mano, y es allí donde también desde una mirada integral está transversalizada por lo que es la educación en derechos humanos. Entonces, tanto estos tres conceptos que son muy importantes, entender la educación en derechos humanos, la convivencia y la participación, forman una especie de tríada indisociable donde se nutren uno a otro a partir de empezar a pensar desde un lugar integral y formativo a los estudiantes y a la comunidad toda, a partir de herramientas, estrategias, prácticas, donde vamos nutriéndonos unos con otros día a día. Entonces, ¿dónde pone el foco? Bueno, en prevenir justamente las situaciones de violencia y las situaciones de discriminación. Y esto tiene que ver, ¿por qué la educación en derechos humanos? Porque justamente va hacia prevenir situaciones de vulnerabilidad, y para prevenir esas situaciones de vulnerabilidad, violencia, discriminación, lo que tenemos que hacer es nutrirnos, informarnos, profesionalizarnos, primero nosotros, los adultos, los docentes del centro, y luego poder tener esas estrategias o herramientas para poder también abrir esos espacios junto con los estudiantes, escuchar qué ellos tienen, qué les sucede, qué tienen para aportar, qué quieren decirnos, y poder ser facilitadores en los procesos que les pasan a ellos, y que también son parte de ese cotidiano donde también pueden nutrirnos y nos desafían, porque los problemas que hoy día pasan en la sociedad son variados y requieren de los adultos, nosotros como docentes, formarnos para poder atender estas demandas. Entonces, este plan es en sí mismo un marco referencial que tiene una conceptualización y una metodología de trabajo que es participativa, pero no anula, no quiere decir que por ello anule todo lo que los subsistemas ya vienen desarrollando, sino lo que intenta es, bueno, orientar, fortalecer esas prácticas y tener un marco de referencia. Toma como antecedentes también todo lo que es el marco normativo. En ello está la Ley de Educación, el Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Previo a este Plan Nacional se utilizaba el mapa de ruta de promoción a la convivencia para educación media. Este Plan Nacional viene a ampliar toda esa información y a trabajar muchos más otros aspectos. Entonces amplía este documento, lo toma en cuenta, y bueno, y siempre decimos, sobre todo para quienes trabajan tanto en liceos como UTU, la importancia de poder trabajar con los estudiantes del Estatuto del Estudiante de Educación Media, porque si bien allí se establecen varias orientaciones a los estudiantes, siempre es importante que ellos estén informados, y ese es un primer nivel de participación, la información. De allí es como la escalera, ¿no? Dejar que va ampliando los niveles y va escalando hacia la construcción de una participación genuina, que es a lo que apunta. Bueno, ¿qué aspira este plan? Es a promover buenos climas de convivencia. Ahora vamos a ahondar un poquito más en este concepto de qué entendemos por clima de convivencia. En el entendido también de que de trabajar la convivencia no empieza solo cuando el chico pasa de la escuela al liceo. Esto empieza desde la primera infancia, cuando ya entra al jardín, hasta cuando egresa en un bachillerato o educación terciaria para algunos casos,
todo ese proceso, toda esa trayectoria educativa, hay que trabajar estos aspectos porque se dan variados temas y tiene que ver con esto de las progresiones, ¿no? De acuerdo a la edad también se van a dar situaciones que requieren un abordaje específico. No es lo mismo la adolescencia que la infancia, las problemáticas son diversas y bueno, todos requieren una intervención específica. Este plan es para toda la NEP, en sentido amplio, es articulador y bueno, intenta, como dice allí, que ya no exista una fragmentación de acciones, ni ausencia de un marco referencial ni metodológico, sino que se dé coherencia a esta política educativa transversal. Allí, bueno, un poco esto ya lo mencioné, que es orientar a los centros, hace mucho foco también en la gestión de la convivencia, en la gestión institucional que se logre de ella. Ahora vamos a andar un poquito en ello. Y tiene como meta esto de ser formativo, no solo para el estudiante en sí mismo como sujeto de derechos y como ciudadano que se está formando y que requiere tener conocimientos bueno, lo que es la vida democrática, lo que es la vida participativa, el que su voz sea escuchada, el que lleve adelante propuestas, el conocer, bueno, cuáles son, cuando un derecho es vulnerado, poder identificarlo y no naturalizarlo como parte de la vida. Y en un simple ejemplo, bueno, por ejemplo, si vivo situaciones de violencia intrafamiliar, el poder tener también un recurso, un apoyo, el poder hablar de estos temas de forma cuidada, con especialistas que me orienten, que me apoyen en esto. A simple ejemplo por ejemplo, tener ese espacio para identificar cuándo se dan este tipo de situaciones y poder pedir las ayudas y no naturalizarlo como algo que le hace mal a la persona, ¿no? Entonces también va asociado en esto de prevenir y de que sea un proceso de enseñanza-aprendizaje, una co-construcción donde, bueno, los estudiantes encuentran en la comunidad educativa un espacio de confianza, un espacio donde puede hablar de lo que le sucede, pero eso es cuidado y respetado. Entonces ese enfoque también asimismo es integral y tiene en cuenta, bueno, este acercamiento hacia las familias y tratar de articular con otros actores que están formados en algunos temas en específico que pueden, que ayuden y colaboran al sistema educativo. Dentro del marco conceptual, bueno, ¿qué es esto de convivir en las comunidades educativas? Allí tenemos algunos conceptos como clima escolar y convivencia, que no es lo mismo. Convivir, si bien tiene que ver con esto de convivir con otros, la convivencia en sí misma, no solo en una comunidad educativa involucra a los estudiantes, involucra también a los docentes, involucra a otros actores que allí circulan. Entonces, cuando pensamos en la convivencia, tenemos que pensar en todo el conjunto, en la red de actores que allí intervienen, porque todos forman parte de esa red. Y allí estoy pensando en los auxiliares de servicio, en el cantinero, bueno, en las familias. Todos y cada uno contribuyen a que esa convivencia sea positiva o no, y eso hace a lo que es el clima escolar, que refiere a esto de cómo yo percibo esa organización del centro educativo, si me dejan participar o no, si soy escuchado, si son respetados mis propuestas. Eso hace a lo que es el clima escolar. Y en ese sentido, el INED, en uno de sus últimos informes respecto a la convivencia, menciona a la convivencia, la convivencia y al clima escolar, perdón, y a la participación
como indicadores de los aprendizajes. Entonces, cuando esto está eh, promovido desde la participación, donde el estudiante puede expresar, puede participar, puede ejecutar acciones, y donde hay un buen ambiente, los aprendizajes tienen otro tipo, una calidad positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué va de la mano esto? En cómo el centro gestiona esta convivencia. ¿Y qué necesitamos para ello? Bueno, si pensamos en la convivencia como un eje transversal, muchas veces solemos pensar que la convivencia se da como una cuestión automática, y en realidad lo que tenemos que pensar es que la convivencia necesitamos planificarla, accionar sobre ella, y eso hace a la gestión de la convivencia. Necesitamos conformar equipos de trabajo donde no solo el director, porque un director solo no puede, ninguna persona sola no puede, necesita necesariamente conformar un equipo de trabajo donde seguro hay figuras claves en cada centro con mayor predisposición al trabajo con los estudiantes y en poder planificar acciones para llevarlas a cabo. Eso va de la mano de una estrategia que tiene que ver con los proyectos educativos de centro. Pensar una propuesta educativa de centro es como una parte, yo les diría, la parte vertebral de cómo llevo la propuesta curricular, la propuesta pedagógica hacia y con los estudiantes. Entonces, les cuento que parte de cuando surgió este documento, que es el Plan Nacional, se hizo una experiencia piloto en 14 centros, y parte de esa experiencia fue también un insumo muy valioso, porque de allí nosotros veíamos cómo tanto la formación hacia los adultos y hacia la conformación de equipos de trabajo necesitaban sí o sí también de una formación a un cuerpo de estudiantes, que pueden ser los delegados de clase, bueno, que ellos también se puedan elegir de forma democrática, y que también en el centro, perdón, en el centro educativo puedan trabajar esto de la participación a partir de lo que son los consejos de participación. Los consejos de participación en sí mismos, y haciendo foco en los estudiantes, permite el ejercicio democrático de que ellos elijan su representante, su delegado de clase, y que sea el portavoz de lo que esa clase tiene para decir a través de ese estudiante. Y eso lleva a un ejercicio de poder ampliar la escucha, de escuchar distintas opiniones, de generar pensamiento crítico, y de mejorar los vínculos a partir del relacionamiento que se da en ese ejercicio con un rol y una función específica. Y a su vez, bueno, esto de poder negociar o llevar esa opinión hacia otros estudiantes y hacia el mundo adulto. En ese proceso que nosotros entendemos de abordaje de la convivencia, es necesario que los estudiantes estén incluidos en la propuesta, y que no sea una propuesta de centro únicamente pensada desde los adultos, sino que incluya a los estudiantes, porque ellos quizás tienen una opinión acerca de lo que acontece en el centro entre ellos mismos, que muchas veces escapa a la mirada de los adultos o no es percibida como tal, y que pueden generar propuestas muy interesantes, y al llevarlas a cabo y ser acompañados por sus docentes, seguro va a generar procesos de cambio desde la realidad que ellos perciben, y que siempre entre pares es mucho más positivo que sea algo que los adultos indiquemos el camino. Entonces, ese proceso de construcción en equipo es súper importante. Acá hay algunas cuestiones simplemente conceptuales que más o menos ya las mencioné.
Esta diapositiva igual les queda. Y entender, bueno, que en estos proyectos de centro lo importante es tener un objetivo claro, poder hacer un diagnóstico del estado de situación de cada comunidad, porque cada centro educativo es distinto, va a ser diferente si es Montevideo u otro departamento del país, y allí, bueno, en el contexto territorial también todo es muy diferente. Entonces, en ese sentido, uno hay que definir cuál sería el problema, pero no en base a una percepción de lo que pienso yo que puede estar ocurriendo, sino en base a la evidencia. Y en eso, una de las experiencias que nos dejó los proyectos piloto fue que ellos hicieron un proceso diagnóstico a partir de, en algunos casos, varios de los casos, elaboraron encuestas que pueden ser anónimas a través de un Google Drive, invitando, generando un conjunto de temas que entendían que podían ser eh, parte del problema, pero también pensando en una solución, y que ellos, los estudiantes, pudieran identificar, los estudiantes de todo el turno, de todos los turnos. Entonces es una propuesta ya participativa amplia, y a partir de allí recogen la opinión de los estudiantes. Por otra parte, es algo que se puede hacer a sí mismo en paralelo con los docentes, que quizás ellos tienen otra mirada, otra opinión, y ahí, bueno, se cruzan datos y allí, bueno, se define un tema o un eje a trabajar, que un poquito ahora yo me estoy adelantando porque se definieron dentro del plan un conjunto de ejes sugeridos para ser abordados en el centro. En ese sentido, otro de los instrumentos valiosos quizás para poder tener evidencias en base a la ayuda diagnóstica pueden ser los cuadernos de observaciones. Bueno, cuando citamos a las familias o los mayores, las mayores problemáticas que llamamos a los padres, a qué se deben, bueno, eso, el cuaderno de observaciones también nos da un dato, una evidencia de por dónde podría estar el tema. En base a eso, los proyectos definen lo que es su eje, definen qué enfoque le quieren dar, y acá en el tema de los enfoques no quiere decir que tengan que pararse desde un único enfoque, allí están todos descritos, sino que estos enfoques son colaborativos entre sí. Tanto el enfoque de educación en derechos humanos, el enfoque de educación inclusiva, participación, el de la gestión institucional, el enfoque basado más en el territorio o el de género y generaciones, todos dialogan entre sí, pero es como importante poder delimitar y pararse desde uno, dos, a lo máximo tres como mucho, y decir, bueno, me quiero parar de acá y desde acá voy a hacer mi marco conceptual, por así decirlo, y voy a trabajar estos aspectos. En ese sentido, se elaboraron un conjunto de herramientas para el abordaje, pero bueno, previo a eso le quiero contar un poquito cuáles son los ejes que se propusieron para que los centros tuvieran como marco de referencia. Es así que dentro de los ejes encontramos el eje de educación en derechos humanos, y allí tiene que ver con esto de generar espacios de abordaje a esto no va desde un modelo teórico, no se trata de dar teoría, sino que se trata de generar prácticas o generar encuentros donde el tema de la educación en derechos humanos esté en el día a día. Para ello hay instrumentos, hay juegos didácticos, tiene que ver con esto de
empezar junto con los estudiantes a poder identificar dónde se dan los procesos de las mayores vulnerabilidades, dónde se da la discriminación, y poder poner sobre la mesa esos temas para poder hablarlo y desnaturalizar estas conductas o estas prácticas que tanto daño nos hacen a los seres humanos. En ese sentido, va de la mano de otro de los ejes que tiene que ver con esto de la gestión y la resolución de conflictos, y otra herramienta es la mediación educativa. Ahí es importante también formarse, conocer qué estamos hablando cuando hablamos de conflictos, verlo como un aspecto positivo, como una oportunidad, como un espacio también donde generar acuerdos, donde trabajar la negociación, donde poder expresar las emociones. Obviamente, para los expertos que trabajan estos temas, no todo es mediable. La violencia no es mediable, o sea, si hay violencia física, ahí no puede existir mediación alguna, pero sí estamos hablando de resolver conflictos y llegar a acuerdos saludables, acompañados y mediados de la expresión de las emociones, de poder hablar, de poder participar, de generar ese equilibrio necesario para una buena convivencia. Otro de los ejes es acoso entre pares y acoso en redes. En este sentido, contarles brevemente que si bien hace muchos años la ley que establece este tema de que es necesario que hay una normativa que refiere a lo que es el acoso entre pares, y bueno, ese término lo menciono así porque así se definió desde ANEP. Se viene trabajando en forma conjunta con UNICEF, y va a estar de forma muy breve, esperemos que no más de un mes y medio, un protocolo para el abordaje de lo que es acoso entre pares. Este documento surge a partir de esta preocupación de abordar este tema de forma específica, y que había un vacío en cuanto a este instrumento. A partir de allí, porque también hay que diferenciarlo de lo que es la violencia en sí. El acoso entre pares es una forma específica, si bien es de violencia, pero es una forma específica que se da entre estudiantes dentro del centro educativo, y tiene sus particularidades y difiere a lo que es la violencia como lo entendemos, o lo que hablan el protocolo de violencia. En ese sentido, bueno, este documento que se construyó a partir de focus group que se hizo con estudiantes de acá, de Montevideo, de Maldonado, se hizo focus group con cuerpos inspectivos de todos los subsistemas, también con cuerpos docentes. Se recogió todas estas opiniones para generar un único documento que bueno, esperemos que salga muy pronto. Y allí también se incorpora un capítulo especial que tiene que ver a esto del acoso entre pares en redes, que los propios chiquilines, los propios estudiantes lo traían como un tema muy actual, donde se generan situaciones de amenazas, de exposición en las redes, hay como un manejo en paralelo que tiene que ver con esto del uso responsable en red, y que requiere también para nosotros, los docentes, los adultos que trabajamos en los centros, una formación y un abordaje bien específico con ellos, no solo desde la prevención, sino que también este documento, este protocolo, aspira a también ser un instrumento de aplicación o de orientación cuando el problema ya está instalado y hay que intervenir ante la situación puntual. Así que bueno, eso va a estar. Y después tenemos otro de los ejes, que es la participación. La participación en sí misma es el foco más importante, como yo les decía, darle lugar al estudiante para expresar su voz, su opinión, su pensamiento, el generar espacios de asamblea,
el generar acuerdos, el volcar, recoger las necesidades, los intereses de qué temas ellos quieren abordar, pero habilitarlos también a trabajar sobre eso, porque a partir de ellos es que ellos, en acompañamiento con los docentes, pueden llevar adelante propuestas que favorezcan la convivencia y el buen clima en los centros educativos. Entonces, creo que dejarles ese espacio al estudiante desde un lugar que ellos pueden contribuir es fundamental. Allí tenemos, dentro de lo que es bachillerato, está el Parlamento Juvenil del Mercosur, que es una propuesta también muy interesante porque genera todo un proceso formativo, no solo para el docente, sino para los propios estudiantes que transitan por todo ese proceso, y ni que hablar para quienes llegan al rol de parlamentarios que llevan adelante la representatividad no solo de su centro educativo en primer lugar, pero en sí de todo su departamento. Entonces esas experiencias son sumamente enriquecedoras. Después hay experiencias como el programa de cultura que tiene Codicen, donde promueven los espacios de debate, esa práctica también, el poder debatir ideas, el escucharse, el poder de argumentación que tienen que tener, es un ejercicio que se va aprendiendo en la práctica misma. Entonces, eso es entender la educación en derechos humanos volcada a la experiencia del día a día y cómo va asociada a esto de la convivencia y la participación. Es un poco por ahí entender esta lógica de cómo podemos bajar en hechos concretos esto que parece muy conceptual, muy lejano, pero en realidad es cómo volcamos a partir de la experiencia estas propuestas. Bueno, el enfoque de gestión institucional tiene que ver con esto de conformar equipos de trabajo, de poder elaborar proyectos de centro, conformado a partir también de la inclusión de los estudiantes en estas propuestas, y quién más, si se puede, a algunos representantes de la familia que también puedan aportar y llevar adelante propuestas, sería lo ideal. A veces de un principio no se puede y se tiene que empezar por fases, por etapas, con objetivos claros, bien concretos, nada de objetivos demasiado amplios, sino bien concretos, de a poquito, hasta y ponerme plazos, ¿no? ¿En qué tiempo lo puedo ejecutar? Poner indicadores es una parte también importante de cómo voy evaluando el proceso y si tengo que hacer ajustes o mejoras sobre la marcha para que esto se vaya fortaleciendo. Requiere como un constante, ¿no? Una constante evaluación, y también pensar esto, los ejes, los temas, sobre cuáles quiero trabajar para poder definirlos en concreto y cómo los voy a abordar con un cronograma de actividades. Y a quiénes voy a recurrir o a partir de quiénes del centro pueden acompañar y con quiénes se puede articular. Entonces, realmente el tema de bajar este tema que es es transversal, pero no es quedarnos con la idea de que es transversal y listo, es llevarlo a un proyecto ejecutable que tiene que ser realizable y que tiene que ser una apuesta en conocimiento para toda esa comunidad educativa, tanto para los docentes, para los estudiantes, para las familias. Todos tienen que estar en conocimiento de qué es lo que se está haciendo y hacia dónde se va, para que esto pueda ser también acompañado por todos los actores. Otro de los ejes tiene que ver con la educación socioemocional, que es un poco lo que mencionábamos hoy. Aquí tiene mucho que ver, ustedes saben, para quienes no sepan o si ya lo saben, Codicen cuenta con una dirección sectorial de salud, así se llama, y hay un área que es de bienestar estudiantil. Es allí donde se abordan temas que tienen que ver con prevención al consumo de problemáticas de sustancias, tiene que ver con temas de salud mental, como el tema de prevención al suicidio,
está el programa Ni Silencio ni Tabú del INJU. Bueno, las conductas de riesgo, cómo las podemos prevenir en adolescentes, en niños. Todos esos temas son abordados por esta dirección sectorial, y es allí también donde se disponen los recursos técnicos, desde donde se articulan desde los distintos subsistemas estas herramientas. Después tenemos otro eje que es el de educación inclusiva. Dentro de educación inclusiva no solo hablamos de temas de discapacidad, que sí forma parte de lo que son la protección de las trayectorias educativas, pero también pensando en otro tipo de vulnerabilidad, de población más vulnerable, como son la población migrante, la población afrodescendiente, la población estudiantes con diversidad sexual. Todos ese tipo de población tienen un foco una mirada y un foco muy especial, porque son quienes de una u otra manera suelen vivir procesos de discriminación, de vulnerabilidades, y que afectan la convivencia por distintas razones. Entonces, dentro de ello, uno de los ejes es esto de lo que es la educación inclusiva y la protección a las trayectorias educativas. Y otro de los ejes es el trato especial ante situaciones de violencia. Bueno, esto es trabajar las violencias desde el lugar de la prevención. Y esto requiere el abordaje a temas que les pasa a los chiquilines, y que son duros, son temas de la realidad, pero que acontecen, como ser, por ejemplo, la explotación sexual infantil. Allí la ANEP, y sobre todo desde la Dirección de Derechos Humanos, hemos llegado al territorio con propuestas, taller en el abordaje preventivo de esta temática, pero que sí, en estos casos requieren de un abordaje muy cuidado, porque son temas que movilizan mucho, no solo al estudiante, sino muchas veces al docente que acompaña estos procesos, por cómo se llevan estos talleres, y que muchas veces, bueno, allí los estudiantes cuentan situaciones que parecen naturales en su cotidiano vivir y que en realidad no lo son. Entonces es ayudarlos también a identificar estos procesos, y el saber pedir ayuda y saber a quién y dónde. Otro de los temas que se abordan son los temas de prevención de las violencias a partir de noviazgos libres de violencia. Eso es un acuerdo también que tiene la ANEP, una alianza junto con InMujeres. Es una campaña que llega a todos los centros, o intenta llegar a la mayoría de los centros educativos de educación media, y hace actividades de 50 días de reflexión a partir de, bueno, la corresponsabilidad, el vivir noviazgos sanos, el poder relacionarse de una manera no violenta, esto del ejercicio del poder de la mujer, del hombre sobre la mujer. Bueno, todos esos temas son abordados allí. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que para todos estos ejes hay también aliados estratégicos. O sea, la ANEP no puede solo con el abordaje de todos estos temas. Entonces es allí donde hay actores que tienen su especificidad y que ayudan a llegar a los centros y a abordar estos temas de una manera pedagógica, donde contribuye desde su formación a que esto sea abordado desde las comunidades educativas con profesionalismo. El último eje que me queda es el vínculo, trabajar el vínculo entre el centro educativo, la familia y la comunidad. Allí ahí está la propuesta quizás muchos conocen, los proyectos de aprendizaje-servicio,
esos proyectos justamente intentan trabajar a partir de una propuesta que surge dentro del propio centro y cómo volcarlo en esa comunidad, en el afuera, para que fortalezca el vínculo con el afuera, en una especie de retroalimentación que puede ser a partir de un proyecto de estudiantes, poniendo un ejemplo, no sé, una biblioteca comunitaria, por ejemplo, y cómo eso une a los estudiantes, une a la familia, une al barrio en una propuesta común y a su vez fortalece al centro educativo y a todos sus integrantes. Entonces, son disparadores, son propuestas bien concretas que necesitan de un accionar específico. Dentro de algunas de las herramientas que en estos años se han ido creando, porque también el docente necesita de instrumentos, o sea, no necesita decir, bueno, ¿cómo hago todo esto, no? Hace más o menos 2 años se creó una campaña que se llama Convivencia al Centro. Si ustedes entran a la página NEP o mismo linkeado en el documento del plan, creo que Sandra se los compartió el documento, ustedes van a encontrar en la parte de herramientas los links, y si no, está en la propia página de ANEP, del Codicen. No, ustedes también anímense a entrar a la página de ANEP. Si entran a la parte de Dirección de Derechos Humanos, hay un apartado que dice publicaciones, y allí hay un conjunto de herramientas disponibles para toda la comunidad educativa. Allí tienen un video disparador de 1 minuto que habla, bueno, de qué es convivir en el centro educativo, y hace mención justamente a distintos tipos de discriminación, al racismo, a la discapacidad, a la diversidad sexual. Incluso habla de esto de si yo soy de un departamento del interior y tengo un acento distinto, que eso no sea motivo de burla, ¿no? Entonces, ese video de 1 minuto como disparador sirve como para pensar con los estudiantes qué entiendo yo por convivencia, cuándo se da situaciones de violencia o discriminación, y a partir de allí empezar a trabajar el tema. Otros instrumentos que hay están herramientas de educación en derechos humanos. Allí, junto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la ANEP ha tenido estos instrumentos, que uno es contando derechos, perdón. Se hicieron 2 ediciones, una en el 2021 y otra en el 2022. Son cuentos hechos por niños y adolescentes. También disparadores de historias a partir de relatos que ellos escribieron con su puño y letra, y que sirven también para trabajar estos temas. Está la trivia. Esta es una herramienta muy linda porque es un juego para trabajar en grupos, y permite conocer todos los derechos y poder, a partir de preguntas con múltiple opción, pensar cuál es la respuesta correcta y por qué sí, por qué no, a partir de ejemplos que da, que son situaciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese ejercicio práctico y lúdico se va aprendiendo acerca de los derechos. Con población migrante, si fuera el caso, que el centro educativo puede tener muchos estudiantes migrantes, pero no necesariamente tiene que tener esa población para poder abordar estos temas. Puede ser un tema disparador muy lindo de trabajar también, y allí están los libros que junto con UNICEF se construyeron, que se llama Valija Migrantes. El libro azul es un libro que establece el marco conceptual. Todos estos documentos son adaptables, ¿no? Adaptables de acuerdo a las necesidades que lo requiera a partir del grupo o a partir del centro educativo.
Está el libro naranja, que es para nivel secundario, y hay un libro amarillo que es para nivel primario, donde allí se establecen talleres, se dan link a videos, también disparadores, para abordar estos temas. Entonces, bueno, estos documentos también facilitan mucho el abordaje y el poder trabajar esto de la inclusión y el de poder desconstruir ciertas barreras que no el migrante las pone, sino quizás el resto de nosotros hacia esto de incluir a la diversidad migrante en los centros educativos. Hay otro libro que se llama Palabras que encuentran mundos, que también está en la web, que también habla de los derechos y las personas migrantes, que surgió también a partir de un concurso de cuentos. Hay una guía para afrodescendencia que también tiene, esta guía se está actualizando, pero bueno, es la que está vigente actualmente. Es una guía que tiene todo el marco conceptual de población migrante, habla de las normativas que existen en Uruguay y que Uruguay adhiere a nivel internacional, y tiene actividades de taller, también tiene videitos, tiene varias propuestas para afrontar de manera pedagógica, educativa, la inclusión de la población afrodescendiente en los centros educativos y cuidar estos especial población, porque bueno, hay datos estadísticos que dicen que es la población que menos alcanza niveles superiores, ¿no? Ya sea en educación media, cuando ya empiezan a hacer abandono o empiezan a desertar. Entonces, bueno, es importante trabajar esto de la inclusión de la población afro en las aulas. Está el libro Muros que Unen, que es un libro que fue creado por niñas, niños y adolescentes de los departamentos de frontera, Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha, a partir de historias de migrantes también, pero acá trabaja otros conceptos como el de movilidad humana, que no tiene que ver la migración solo cuando viene alguien de otro país, sino tiene que ver con estos movimientos internos cuando yo me voy del campo a la ciudad, o cuando me traslado de un centro educativo, me voy del liceo a la UTU, todo esto que tiene que ver con moverme por distintos espacios, y lo que lleva a esto de aprender de los procesos de la vida a partir de lo que es el cambio, y generar espacios de interculturalidad, aprender de otros lugares y nutrirme, y yo también, en este caso los niños y las niñas y los adolescentes, aprender con otros. Entonces, un poco apunta a esa experiencia, fueron relatos escritos por niños y también tiene como ese objetivo. Es muy lindo porque está súper ilustrado y los dibujos son reales de los niños. Bueno, la guía de promoción a la salud y prevención de conductas suicidas, esto es en orientaciones para el cuidado de la salud mental. Después está el material de noviazgos libres de violencia, material sobre género, diversidad. Están las guías de participación de UNICEF, en realidad son 6 tomos, yo acá puse estos 3, que habla sobre todo el tema de la participación adolescente, pero que también hace referencia a otros aspectos de la convivencia, como es la inclusión en la cultura, a participar en espacios culturales, y también hay otro libro que habla más de la participación y la salud, y cómo los adolescentes se incluyen y debaten sobre estos temas que a ellos les competen, ¿no? Decir, qué les preocupa de estos aspectos y cómo poder abordarlo, porque estas guías que están online también tienen disparadores, videitos, talleres, propuestas, lo cual facilita al docente el abordaje de estos temas.
Bueno, allí les dejo el contacto de la Dirección de Derechos Humanos. Si quieren, si tienen alguna consulta, si quieren recibir algún material de forma específica. Hay otros recursos que se han ido construyendo y otros que van a salir publicados, como por ejemplo un kit de acuerdos que lo estamos terminando de definir junto con UNICEF. Ese kit de acuerdos es para trabajar en el aula y es una guía, un material que tiene unos pasos a seguir y le va a facilitar al docente la llegada al grupo de estudiantes y cómo generar acuerdos de convivencia y sostenerlos después en el tiempo, ¿no? Y lo que implica el compromiso de poder cumplirlo, no solo de parte de los estudiantes, sino también por parte de los adultos y que esos acuerdos sean respetados. Implica totalmente un ejercicio en las prácticas que bueno, es lo que propone el plan en sí mismo, generar acciones concretas donde se aborden distintos temas que les preocupan a los estudiantes y cómo los docentes podemos elaborar propuestas que orienten hacia ello. Obviamente, todo proyecto educativo que se lleva adelante va a requerir mecanismos de evaluación y monitoreo para, bueno, mejorar la situación y se apuesta con esto a salirnos de ese modelo de apagar incendios, por así decir, y generar propuestas donde nos anticipemos, donde pongamos sobre la mesa qué temas le preocupan a nuestros niños, qué temas les preocupan a los adolescentes, cuáles son las problemáticas que atraviesan a mi centro educativo. A partir de allí poder empezar a reflexionar sobre esas prácticas y a generar propuestas que den soluciones que tiendan a mejorar el clima de la convivencia y la participación y a generar cambios que mejora todo, no solo hacia los estudiantes, sino incluso hacia la práctica del propio docente. Entonces, lo que a veces se puede ver como que esto, ¿cómo lo hago, no? Porque va a requerir de tiempo y pienso, y sí, va a requerir de conformar equipos de trabajo, de ejecutarlo, de llevarlo en concreto con un cronograma, con acciones, eh, pero a la larga es pura inversión, porque lo que apunta es a mejorar las relaciones interpersonales que se dan en el centro educativo.